Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Inicialmente queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. De igual manera, los invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestras redes sociales, nuestra página web cimamovimientoespírita.org, Instagram, Cima Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, Cima Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos de los días domingos en diferido. También les recordamos que las preguntas deben de hacerse mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, qué grato encontrarnos en estas actividades del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Ya nuevamente nosotros hemos retomado nuestras actividades presenciales, igualmente las conferencias en el próximo mes. Entonces, bueno, estamos muy satisfechos de todos esos reencuentros y de toda la formalidad que empiezan a adquirir nuestras actividades en cuanto a presencia física, que nos permite estrechar relaciones y bueno, adquirir conocimientos que son siempre mutuos, recíprocos, y que no se quedan en el monólogo, sino que nos nutrimos de todos los aportes que realizan todos los miembros del movimiento de cultura espírita CIMA, cuando podemos intercambiar opiniones. Recuerden que este es un espacio que fue diseñado en época de confinamiento, pero que continuará entre nuestras actividades formales durante algún tiempo y las iremos combinando con las actividades presenciales, que también es un espacio para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista, para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu. Quiero recordarles que el próximo sábado tendremos el seminario que dictará el profesor John Aizpurgo. Deben inscribirse a través de nuestra página web. Trata de las tendencias del espiritismo internacional, a nivel internacional. Y también quiero recordarles que tienen a disposición en la página web de la Asociación Espírita Internacional CEPA la colección Libre Pensamiento. Entre sus obras son recientes, de data reciente, están El espiritismo en una perspectiva laica y libre pensadora del doctor Milton Medrano Moreira y del amigo Salomón Jacob Benchayan. La inmortalidad del alma, del ingeniero David Santamaría. Mediunidad e intercambio entre dos mundos, del doctor Ademar Choro dos Reyes y Yolanda Clavijo. Reflexiones sobre la idea de Dios, de Ricardo de Moraes Núñez y Dante López. Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola. Y espiritismo, ética y moral, de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. También pueden descargar de nuestra página web la revista Evolución y otras obras que están allí para el conocimiento de todos los que nos tengan a bien visitar nuestra página. Hoy tenemos con nosotros a un gran amigo de la casa, quien le tenemos alta estima, quien acepta nuestras invitaciones de forma recurrente. Es todo un honor tenerte entre nosotros, Juanjo. Su nombre es Juan José Torres, por cariño le decimos Juanjo. Es técnico informático, profesor de ofimática, conoce el espiritismo desde muy joven al nacer en una familia espírita. Ha participado como ponente en eventos como congresos, seminarios, conferencias públicas,
Ha escrito 2 libros, Filosofía Espírita y Jesús, Cristianismo y Espiritismo. Es propietario del canal de YouTube Espiritismo Hoy, es presidente del Grupo Espírita de Córdoba, articulista y coeditor de la revista Evolución. Hoy va a tratar el tema ética espírita. Te damos la más cordial bienvenida, Juanjo. Es muy grato tenerte entre nosotros. Adelante, amigo. Buenas tardes, buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero, como siempre, expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a Yolanda por invitarme y por permitirme participar en estas jornadas y por extensión también a los amigos y compañeros de CIMA. Y por supuesto, como no, a todos ustedes por la presencia que, bueno, pues siempre es un estímulo, es una alegría poder contar, ¿no? con tantos amigos y con tantas personas a las que sentimos cariño y afecto. Pues me vais a dejar un momentito que comparta, que es esta, compartir, aquí está. Bueno, voy a... Bueno, pues... aquí. Bueno, pues como ya ha comentado Yolanda, el tema que vamos a hablar en la tarde de hoy es ética espírita. Este es un tema desde mi punto de vista importante porque aunque todos podríamos definir el espiritismo como una filosofía, sin lugar a dudas la base y la fortaleza del espiritismo está en la propuesta ética que ofrece. De nada serviría aceptar la inmortalidad del alma, aceptar la reencarnación, entender el proceso evolutivo del espíritu, si esto no va acompañado de una propuesta ética que, además de la reflexión en torno a la moral que implica, lleva también implícito ese cambio, esa asimilación de estos principios en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, este es un tema que siempre será de actualidad y siempre será y estará presente en la filosofía espírita, pues sin la propuesta ética el espiritismo perdería toda su razón de ser. Bueno, pues vamos a empezar y lo primero, lógicamente, es plantear la cuestión de ética y de moral. Porque yo he titulado la conferencia Ética Espírita, pero si nosotros analizamos la obra de Allan Kardec, no emplea la palabra ética. Allan Kardec generalmente emplea la palabra moral. Y en muchas ocasiones hemos pensado que pueden ser sinónimos y bien es cierto que en ciertos aspectos y dentro de ciertos contextos la palabra ética y la palabra moral pueden tocarse y tratarse como sinónimos. No pasa nada por emplear de forma indistinta una u otra, aunque es cierto que hay una diferencia entre la ética o lo que es ética y la moral o lo que es moral. Nosotros oímos hablar, por ejemplo, de moral cristiana, también podemos hablar de moral judía, de moral islámica. También hemos oído, nos puede sonar, código moral medieval, y a la vez oímos ética médica, ética empresarial, estudios éticos, teoría de la ética. Es decir, en unas ocasiones estamos empleando la palabra, el concepto moral, y en otras ocasiones estamos empleando la palabra o el concepto ética. Ahora bien, la cuestión aquí sería, ¿se puede decir o se puede hablar de una moral médica? ¿Sería correcto hablar de moral médica? ¿O sería admisible o se podría entender hablar de ética cristiana? Vamos a ver qué definiciones podemos encontrar al respecto de lo que es ética y de lo que es moral. Vamos a empezar con moral.
Y una de las definiciones que encontramos al respecto de lo que es moral es esta: conjunto de reglas que regulan lo que está bien o mal en una sociedad. Desde este punto de vista, una sociedad o todas las sociedades tienen y tenemos un conjunto de reglas que determinan dentro de esa sociedad qué es considerado que está bien y qué es considerado que está mal. Y desde ese punto de vista se puede establecer que esas reglas que determinan lo que está bien o mal en una sociedad forman la moral de esa sociedad. Lógicamente, esta moral está sujeta a cambios, porque no siempre las reglas que determinan lo que está bien o mal en una sociedad son las mismas. En cuanto a ética, una definición que vamos a encontrar al respecto de ética es conjunto de normas y reflexiones sobre lo que está bien o mal. Y desde este punto de vista puede parecer que no hay excesiva diferencia entre ética y moral, aunque aquí ya encontramos un concepto que no lo encontramos en moral, que es el concepto de reflexión. Pero vamos a seguir. Otra definición que podemos encontrar al respecto de moral es su ligación a la sociedad en sus diversas épocas. Ya lo hemos visto en el punto primero, pero lo que constituye una moral dentro de una sociedad y una época es la normalización de los estándares de bien o mal que ha creado esa sociedad. Y esa normalización crea una serie de costumbres que se instalan en esta sociedad y que de alguna forma forman la cultura moral o la cultura ética de esta sociedad. Mientras que la ética está principalmente ligada a la reflexión. La moral, por lo tanto, es un fenómeno cultural. La normalización de lo que una sociedad y una cultura determina que está bien o mal crea una serie de costumbres y esas costumbres se aceptan socialmente como morales. Mientras que la ética es una disciplina filosófica. Luego, la diferencia entre ética y moral, podríamos decir que la ética es una reflexión en cuanto a los principios morales. De esta forma, la ética sería superior al concepto de moral, porque el concepto de moral vendría establecido por las reglas que una determinada sociedad entiende que son correctas, mientras que la ética es una reflexión, una crítica a esas reglas. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que lo explica bastante bien. Bueno, yo soy de España y en este país pues tenemos una fiesta que se considera fiesta nacional, que son las famosas corridas de toros. Estas corridas consisten, para quienes no lo sepan, en que una persona que está preparada, se ha preparado para eso, se enfrenta, y lo desenfrenta, lo digo entre comillas, con un animal, en este caso con un toro, en una fiesta en la que al final lo que se busca es darle muerte a este animal, pero no solamente darle muerte, sino pasar un periodo, no sé si son 10, 15 minutos, porque nunca he visto una corrida de toros, pero me parece que son 10, 15 minutos, en los que se está torturando a este animal hasta que al final muere. Y hay una serie de plazas de toros, que se les llama así, donde la gente va a divertirse viendo esto, viendo este espectáculo. Si nosotros miramos la sociedad española, aunque hay excepciones individuales, pero en términos generales la sociedad española acepta las corridas de toros. Incluso personas que pueden estar o discrepar tampoco se enfrentan a una sociedad, ¿no?, para criticar esta, desde mi punto de vista, salvajada. Entonces, esto haría parte de la moral, de la cultura de nuestro país. Esto sería la moral de España en relación a la corrida de toros, que es una moral de aceptación. Incluso los toreros, los profesionales que se dedican a esto, pues ganan mucho dinero y son bastante considerados a nivel social. Bien, tendríamos por el lado la moral española de aceptación al respecto
de estas corridas de toros, pero la ética sería la reflexión al respecto de esto. Y la ética nos diría, vale, la sociedad española lo acepta, hay quienes lo consideran cultura, hay quienes lo consideran fiesta nacional, pero en el fondo es ético divertirse viendo torturar y matar a un animal. Por lo tanto, la diferencia entre ética y moral es una diferencia notable. Otra de las cuestiones que es importante a la hora de abordar el tema de la ética y también el tema de la moral es el planteamiento de una moral autónoma o una moral heterónoma, que últimamente está bastante de boga dentro del espiritismo gracias a trabajos como por ejemplo los de Paulo Enrique Figueiredo, aunque este concepto de moral autónoma es un concepto que ha estado siempre dentro de la propuesta espírita. No es algo nuevo ahora hablar de una moral autónoma, pero es verdad que teniendo en cuenta el camino que ciertos sectores del movimiento espírita han seguido, pues sí es verdad que se hace conveniente hacer esta diferencia. La moral heterónoma se basa principalmente en la aceptación de una serie de reglas externas como si fueran absolutas, en lugar de desarrollar un código de conducta propio. Yo me comporto de una determinada forma porque o bien participo de una cultura que me dice que eso está bien, o bien pertenezco a una religión que me dice que me tengo que comportar de esa forma, pero yo acepto esto de forma absoluta, es decir, sin criterio, y paso a tener un código de conducta propio en base a estas reglas que una religión o una sociedad me ha dicho. El fundamento de la moral heterónoma en nuestra sociedad principalmente judeocristiana es el premio y el castigo, y siempre está subordinada a un ser superior. Es una moral que de alguna forma ha enviado un ser superior que o bien lo ha hecho directamente o bien por intermedio de emisarios, dice cómo tiene que comportarse la humanidad y cómo tienen que comportarse los seres humanos. Y la moral heterónoma es fundamentalmente la moral de las religiones. En el cristianismo sería la gracia. Esa moral estar subordinada a el recibir la gracia de la supuesta muerte de Jesús por la cual todos nosotros nos hemos liberado del pecado. Entonces este sería el concepto de moral heterónoma, una moral que no está ligada a la reflexión, una moral dogmática y una moral que siempre es intercesora. Hay un tercero que intercede por nosotros. Y luego está la moral autónoma. Y la moral autónoma se da cuando el individuo acerta unas normas de ética o de moral que hace propias, que las analiza, las razona y las lleva a cabo no porque se las hayan dicho, sino porque entiende que esa es una conducta correcta y entiende que eso puede ser positivo para sí mismo y puede ser positivo para los demás. Y esto está dirigido por el libre albedrío y por la voluntad. Por lo tanto, la propuesta ético-moral del espiritismo, lógicamente, es una moral autónoma, como veremos posteriormente. Habría que preguntar también, porque cuando se toca el tema de la moral y de la ética, una de de los argumentos que se suele dar es si la moral es algo subjetivo o si la ética es algo subjetivo. Porque en muchas ocasiones puede parecer que cada quien se hace o se puede hacer su propio código moral y por lo tanto es una pregunta bastante pertinente. Ella es Adela Cortina, ella fue catedrática de la Universidad de Valencia de Ética, es filósofa, y ella dice que la moral no es algo subjetivo. Ella incluso comenta que en sus clases de ética, cuando algún alumno o alumna le decía que la moral era algo subjetivo, que ella se erizaba la piel y decía, eso no
no lo puedes decir, porque la moral y la ética no es algo subjetivo. ¿Y por qué? Porque ya tenemos mucha historia. El ser humano ha vivido mucho, hemos vivido mucho como para sacar conclusiones racionales y empíricas de que hay comportamientos que son mejores que otros. Y esto creo que es algo que históricamente es indudable. Hay comportamientos que tienen consecuencias positivas de ayuda y otros que tienen consecuencias todo lo contrario. Por lo tanto, no se puede hablar de la subjetividad de la ética o de la moral. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la paz es mejor que la guerra, que la solidaridad es mejor que la insolidaridad, que el altruismo es mejor que el egoísmo, que el amor es mejor que el odio, que la honestidad es mejor que la deshonestidad, que la empatía es mejor que la empatía, y así podríamos seguir. Por lo tanto, no es una cuestión subjetiva la ética o la moral. Otra pregunta es si está justificada la ética. Si el comportamiento ético es un comportamiento que de alguna forma se puede justificar naturalmente. Y aquí, desde mi punto de vista, el espiritismo tiene mucho que ofrecer, porque desde una visión puramente materialista hay ciertos autores y ciertos estudios que llegan a la conclusión que el ser humano es básicamente egoísta y que en toda circunstancia mira exclusivamente para sí mismo. Esa es una conclusión a la que se ha llegado en ciertos estudios cuando se ve solamente el ser humano como un ente biológico. Ahora bien, es verdad que los seres humanos no trabajan única y exclusivamente para sí mismos. Porque, por ejemplo, un padre, una madre, trabajan no solamente para sí mismos, sino también para sus hijos. Entonces, se dice que es verdad que en estos casos no se está teniendo un comportamiento de trabajar solamente para sí mismo. Pero de alguna forma se dice, esto también es un egoísmo y se le llama egoísmo genético. Porque es verdad que no trabajamos solo para nosotros mismos, pero trabajamos para nuestra descendencia, para los que nos son más cercanos. Y por lo tanto, de alguna forma, estamos mirando nuevamente para nosotros, para mí y los míos. Y por lo tanto, también sería una forma de egoísmo. Pero posteriormente a este argumento se le puede anteponer el sentido de la cooperación. Muchas veces los seres humanos trabajan dentro de un entorno social y trabajan por ese entorno social. Y ampliamos nuestro interés a círculos cada vez más amplios. Pero ahí se dice que estos círculos cada vez más amplios a los que dedicamos nuestro interés no son recíprocos. Y por lo tanto, también se afirma que sería un comportamiento egoísta. Porque en el fondo estamos cooperando con una sociedad de la que esperamos algo. Y esto, de alguna forma, es mirar también el interés propio. Entonces, desde este punto de vista, el ser humano siempre actuaría con un motivo secundario, siempre actuaría por egoísmo. Y aquí surge la pregunta clave. Si actuamos siempre mirando para obtener un beneficio de nuestros actos, ¿qué pasa con aquellos que no tienen nada para ofrecer? Cuando alguien no tiene nada para ofrecer, entonces es excluido. Y no entra dentro de ese círculo que hemos creado y del que puede surgir una cooperación beneficiosa para nosotros y por lo tanto excluimos a esa persona. Y esto genera lógicamente situaciones de injusticia, situaciones de dolor y a la larga va a generar conflictos sociales, conflictos dentro de la humanidad. Por lo tanto, ante la pregunta ¿está justificada la ética? Por supuesto que está justificada la ética, para evitar esa exclusión
de aquellos que en determinado momento no tienen nada que ofrecer. Aunque el hecho de que alguien no tenga nada que ofrecer puede ser cuestionado y lo veremos más adelante. Por lo tanto, la respuesta que podemos dar en cuanto a si la ética o el comportamiento ético está justificado es un rotundo sí. Vamos a entrar, por lo tanto, a qué puede aportar la filosofía espírita al respecto de la base y de la justificación de un comportamiento ético. Porque la filosofía espírita pregunta, ¿realmente el ser humano es egoísta por naturaleza? ¿No tenemos más capacidad que dar con la esperanza de recibir algo a cambio? Y ante estas preguntas, la filosofía espírita ofrece una visión del ser humano diferente a la materialista. Para el espiritismo, el ser humano no es solamente un organismo biológico organizado que busca su bienestar y busca sus intereses, sino un espíritu encarnado. Por lo tanto, nuestra naturaleza es dual. Tenemos sí una parte material, pero tenemos también una parte espiritual. Y es en esa parte espiritual que estamos sujetos a unas leyes espirituales que tienen la finalidad de hacernos progresar, de hacernos evolucionar, de hacernos crecer. Y que esto, que hace parte de nuestra propia naturaleza espiritual, justificaría que no solamente el comportamiento egoísta hace parte de nosotros, porque ese progreso espiritual que hace parte de nuestra naturaleza y de nuestra realidad, ese progreso espiritual se da cuando, además de mirar hacia nosotros, ampliamos el círculo de visión y empezamos a mirar por los demás. Por lo tanto, el espiritismo ofrece una base dialéctica para la justificación de un comportamiento ético. Y el espiritismo, Allan Kardec, en la tercera parte del libro de los espíritus, lo expresa de una forma bastante clara, ha elevado a ley el concepto de ética, bajo la siguiente premisa. La materia se rige por unas leyes físicas. Por ejemplo, si yo ahora aquí quisiera salir por la ventana, no puedo, porque estoy en un segundo piso y aunque yo quiera, hay una ley física que me va a hacer caer. Por lo tanto, todo lo que es material está regido por unas leyes físicas, y unas leyes físicas que determinan el movimiento y el desenvolvimiento de la vida material. Y el espíritu está también determinado, regido por una serie de leyes espirituales, de leyes morales. Y también nuestra actitud delante de estas leyes morales debe ser de respeto por las mismas. No porque va a haber un premio y un castigo, que no existen para el espiritismo, pero va a haber consecuencias. Igual que si yo desobedezco, bueno, más que desobedezco, desoigo una ley física, esto va a tener unas consecuencias. Si no presto atención a una ley espiritual, esto también va a tener una serie de consecuencias para nosotros. Por lo tanto, vemos que dentro de la ética y dentro de la moral, el espiritismo la plantea como integrantes de la ley natural. Entonces, la ética para el espiritismo es una cualidad natural y un comportamiento natural que hace parte de nuestro desarrollo y, por supuesto, no es algo simplemente subjetivo. En la pregunta 617, el libro de los espíritus, Allan Kardec expresó la siguiente cuestión. ¿Cuáles son los objetos que abarcan las leyes divinas? ¿Conciernen a algo más que la conducta moral? Y hay una respuesta de los espíritus que dice: todas las leyes de la naturaleza son leyes divinas, puesto que Dios es el autor de todas las cosas. El científico estudia las leyes de la materia y el hombre bien las del alma y las practica. Por lo tanto, hay leyes para las cosas materiales y también hay leyes naturales para las cosas espirituales y para la relación entre los seres humanos. Llegamos aquí a un punto sobre el que voy a dar, lógicamente, mi opinión sobre la base de la ética espírita, porque yo he oído en algunas ocasiones
decir que la base de la ética espírita es el Evangelio. Y luego se añade de Jesús o de Jesucristo incluso. Pero personalmente yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Yo no creo que el Evangelio dio base ética al espiritismo. Porque antes de escribirse el Evangelio según el espiritismo, se escribe el libro de los espíritus. Y si nosotros leemos la tercera parte del libro de los espíritus, vamos a ver que ahí está la propuesta ética del espiritismo. Y esa propuesta ética que encontramos en la tercera parte del libro de los espíritus es una propuesta ética superior conceptualmente que la que encontramos en los evangelios. Hay una amplitud de conceptos y una mira en el libro de los espíritus que no se encuentra en el evangelio según el espiritismo. Por lo tanto, no podemos afirmar que la base de la ética espírita sea el evangelio según el espiritismo. ¿Qué papel tiene entonces al respecto de la ética el evangelio según el espiritismo? El evangelio según el espiritismo es el estudio que hace el espiritismo de algunas de las enseñanzas de Jesús. Pero el espiritismo está estudiando, analizando, dando contexto, explicando, profundizando esas enseñanzas. No está fundándose sobre esas enseñanzas. Por lo tanto, la base física de la ética espírita se encuentra en la tercera parte del libro de los espíritus. Y un pequeño desarrollo de algunas cuestiones podremos encontrarla en el Evangelio según el espiritismo. Pero el Evangelio según el espiritismo entiendo que se me oye, sí, porque he activado. Venga, sigue. Pero el Evangelio según el espiritismo no da sustento ideológico a la ética espírita. Y veremos ahora por qué. A ver, que no me pasa esto. Ahora. En la pregunta 647 del libro de los espíritus, Allan Kardec hizo la siguiente observación. Uy, perdón. La ley de Dios está contenida por completo en la máxima del amor al prójimo que Jesús enseñó, y responden los espíritus. Esa máxima contiene, sin ninguna duda, todos los deberes recíprocos de los hombres. No obstante, es necesario mostrarles su aplicación. De lo contrario, la descuidarán, como lo hacen en la actualidad. Por otra parte, la ley natural comprende todas las circunstancias de la vida y esa máxima es solo una parte de dicha ley. Cuando vemos la sociedad actual, vamos a tener en cuenta y vamos a percibir que hay una serie de desafíos éticos que no se solucionan simplemente con las sentencias evangélicas. Por lo tanto, es importante profundizar en las propuestas éticas que hace el espiritismo en el libro de los espíritus para darnos cuenta y apreciar la base de la ética espírita. Y para ello, como ya dije, hay que ir al tercer capítulo del libro de los espíritus que Allan Kardec designó con el nombre de leyes morales. Y las leyes morales que Kardec analizó, que no son leyes como tal en el sentido legislativo, porque el propio Allan Kardec dijo que esto puede cambiar, que aunque aquí tenemos 10, esto se puede aumentar o se pueden disminuir en función de la sociedad en la que nos encontremos y de las necesidades que esa sociedad tiene. Son las siguientes: ley de adoración, de trabajo, de reproducción, de conservación, de destrucción, de sociedad, de progreso, de igualdad, de libertad y de justicia, amor y caridad. Y vamos a ir viendo muy rápidamente algunos conceptos que son muy interesantes de cada una de estas propuestas. Bueno, voy a pasar. Bien, vamos a empezar por la primera, ley de adoración. Yo siempre, cuando he leído esto de ley de adoración,
me he preguntado si realmente esto puede considerarse una ley moral universal o un concepto ético universal. Porque esto de adorar o necesitar adorar a un Dios tiene más de herencia del concepto antropomórfico de Dios que de realidad. Pero si nosotros analizamos la cuestión tal y como se plantea en el libro de los espíritus, vamos a ver que la adoración era una cuestión cultural, una cuestión externa. Y lo que hace el espiritismo en este capítulo es internalizarla, de superar la forma por el fondo. Entonces no es que nosotros debamos adorar a Dios, porque si no adoramos a Dios, Dios se va a molestar con nosotros. No se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros volcamos nuestros pensamientos hacia Dios, y si no es hacia Dios, hacia cosas positivas, esto nos ayuda en nuestro progreso, porque esto nos da recogimiento, pensamientos nobles, introspección, y esto es como, desde mi punto de vista, debe entenderse esta parte o este concepto que presenta Allan Kardec. Luego también tenemos lo que Kardec llama ley del trabajo, y aquí creo que todos estaremos de acuerdo que el trabajo es el motor de la vida. Sin trabajo no habría nada. Y si miramos el estudio que hace Kardec con la ayuda de los espíritus, vamos a ver la profundidad con la que abordó estos temas. En muchas ocasiones nos parece que está abordándolo desde una perspectiva totalmente actual. Empieza por definir el trabajo y no solamente considera trabajo como un medio de subsistencia, considera que toda actividad útil ya es un trabajo. Por lo tanto, un trabajo no solamente está vinculado a ganarnos la vida, sino que hay muchas formas de trabajo y esto está considerado en el libro de los espíritus. Por ejemplo, aborda la cuestión de si una persona tiene recursos para vivir sin trabajar, debe permanecer en la ociosidad. Y ahí los espíritus dicen que aunque no tengamos recursos para vivir sin trabajar, como el trabajo no solamente es desarrollar una profesión, todos podemos hacernos útiles y todos tenemos algo que aportar para la sociedad. Porque esto, que está en la pregunta 680 del libro de los espíritus, es fundamental porque da dignidad al ser humano. Pero también aborda cuestiones sociales relacionadas con el trabajo, aborda el trabajo digno, aborda la explotación laboral, aborda la cuestión de los salarios justos, aborda la cuestión del descanso. Y hay una pregunta que a mí me parece maravillosa, la 685A, cuando Kardec dice, bueno, y esta persona que llega a una edad en la que ya no puede trabajar o por una enfermedad ya no puede trabajar y no tiene familiares, ¿qué tiene que hacer? Y los espíritus dicen, en ese caso, la sociedad es responsable. Trayendo un concepto actual, el concepto de la seguridad social. Toda esta análisis en relación a la ley del trabajo se encuentra en las bases éticas del espiritismo y no está en el Evangelio. Por eso es por lo que dije en su momento que la propuesta ética del espiritismo es una propuesta que supera conceptualmente los conceptos sencillos y generales que tiene el Evangelio. Tenemos también la ley de reproducción, que es la perpetuidad de la especie y la población del globo. Y es un tema que se ha redefinido mucho actualmente, pero aún así ya Allan Kardec habló del crecimiento y el control demográfico de la población, diciendo que el ser humano debe prestar atención a esto. Habló de cómo mejorar las especies por medio de la ciencia. Aborda la cuestión de las razas, aunque esto obviamente quizás a día de hoy habría que actualizar estos conceptos. Aborda del matrimonio y del divorcio. Y también existen muchos temas actuales dentro de esta cuestión que deben ser abordados por el planteamiento espírita y que hacen parte de la base dialéctica ética del espiritismo. También habla de la ley de conservación, un tema importante, puesto que valora la acción del ser humano consigo mismo. Nosotros venimos de una cultura judeocristiana donde nos dicen que hay que olvidarnos de nosotros mismos, que hay que
solamente pensar en los demás. Y el espiritismo dice que no, que hay que cuidarnos también a nosotros mismos, tanto espiritual como materialmente, que no hay que autoflagelarnos, ni material ni espiritualmente, que debemos aceptar las situaciones por las que la vida en la que la vida nos pone, pero no resignarnos pasivamente delante de esas situaciones, que hay que trabajar para encontrar soluciones y para superar esas situaciones de dificultad, y que todos tenemos derecho a equivocarnos y por lo tanto no tenemos que flagelarnos y autoflagelarnos cuando nos hemos equivocado, que para eso tenemos que crecer, y nuestra ley de conservación y nuestro afán de conservación implica todo esto. También aborda la ética espírita lo que Kardec designó como la destrucción. Y la destrucción desde este punto de vista es vista como una renovación, como un cambio, como derrumbar conceptos, derrumbar estructuras que se quedan anticuadas para dar paso a estructuras nuevas. Pero también aquí hace el espiritismo un análisis de lo que se considera como destrucción abusiva, que es aquella que se hace por egoísmo, que se hace no por mejorar el estado de la humanidad y de los seres humanos, sino por egoísmo. Y aquí se aborda la cuestión del respeto por la vida. Actualmente hay muchísimos conceptos que hacen parte de esta ley, de este concepto ético, sobre los que podemos profundizar. Todos los conceptos del amor, del aborto, la muerte digna, cuidados paliativos y un larguísimo etcétera, también hacen parte de la ética espírita, y Kardec pensó en ellos. Ley de sociedad es una de las leyes más importantes porque está relacionada con todas. Las del trabajo, reproducción, conservación, destrucción, libertad, igualdad, todas ellas están fundamentadas en el sentimiento gregario de pertenencia a una sociedad hacia la cual tenemos unos deberes, unas obligaciones, pero también de la cual tenemos unos derechos. Por eso, la ética espírita es una ética profundamente social. Eso de que el espiritismo ha venido solamente para hacernos mejores y para ese cambio íntimo, esa reforma íntima, sí, el espiritismo nos ayuda a mejorarnos y esa mejora va a plasmarse en la sociedad, pero también el espiritismo propone medidas para contrarrestar los problemas, los abusos, las injusticias de la sociedad. Y el espírita, o la ética espírita, es una ética de compromiso con la sociedad en la que nos encontramos. La ley del progreso, que es una ley desde mi punto de vista de esperanza, porque muchas veces mirando la humanidad decimos, madre mía, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta injusticia, porque es cierto que hay muchas cosas por mejorar, pero la ley del progreso nos da la esperanza de que poco a poco todo eso se irá superando. Y esto no es solamente una esperanza utópica o quimérica, es una esperanza que se basa en la observación de lo que ha pasado históricamente. Porque a pesar de que todavía hay muchos problemas y muchas cosas que tienen que mejorar en nuestra sociedad, también es cierto que se ha mejorado mucho. Si miramos a 200 años atrás, vamos a ver que realmente hemos mejorado mucho. Y esto no es solamente un concepto filosófico más o menos bonito. Hay estudios que demuestran que ese mejoramiento de la humanidad en términos generales es una realidad. Este libro de Thomas Piketty, Breve Historia de la Igualdad, lo demuestra fehacientemente. Voy a leer muy rápidamente lo que encontramos en la introducción. Lo cierto es que existe una tendencia histórica hacia la igualdad, al menos desde finales del siglo XVIII. El mundo de principios de la década de 2020, por muy injusto que lo percibamos, es más igualitario que el de 1950 o el de 1900, que a su vez eran más igualitarios en muchos aspectos que el de 1850 o 1780. Y en todo el libro da muchísimos ejemplos
de lo que se ha progresado en la sociedad actual. Luego tenemos también una propuesta ética delante de la igualdad. El espiritismo dice que todos somos iguales delante de la ley natural y debíamos ser iguales delante de la ley social y delante de la ley humana. Aún así, hay que hacer una diferencia entre iguales delante de la ley y el hecho de la igualdad entre las personas, porque es evidente que los seres humanos no somos iguales. Hay diferencias que vienen determinadas por nuestro estado evolutivo, y no solo por nuestro estado evolutivo, sino por muchos factores sociales, económicos, culturales, demográficos. Pero que haya socialmente unos mejor posicionados que otros no implica que quien esté mejor posicionado socialmente tenga mayor dignidad que quien no lo esté. Esa posición social no debe implicar opresión y abuso, y las distancias sociales deben acortarse por el progreso moral. Son propuestas que hacen a los espíritus y Allan Kardec en el libro de los espíritus. Por lo tanto, la ética espírita va a luchar por el reconocimiento de los derechos de todos. Y si ven, he puesto aquí todos en mayúsculas, porque muchas veces cuando nosotros oímos hablar de todos, en nuestra mente se viene nuestro grupo, los de nuestro país, quizás los de nuestro continente, los de nuestra raza, pero todos implica todos. Mientras haya un solo lugar en el mundo donde la gente esté muriéndose de hambre, no podemos hablar de que realmente hay un progreso moral efectivo en la sociedad. Por lo tanto, el espiritismo va a luchar reconociendo los derechos de todos en cuestión de género, sexo, orientación sexual, raza, país, estado social, salud física o mental, etc. Y lo de raza lo he puesto entre comillas porque actualmente quizás ya no debíamos hablar de razas. No hay razas entre los seres humanos. Existe la especie humana y punto. También el espiritismo habla al respecto de la libertad. Y muchas veces hay quienes confunden la libertad con hacer lo que cada uno quiere. Y la libertad no es hacer lo que cada uno quiere. Incluso algunos dicen que la democracia es hacer lo que cada uno quiere. Pero no, la libertad no es hacer lo que cada uno quiere. Porque todos vivimos en relación, todos somos gregarios. Y la vida en relación implica cumplir unos deberes para con los demás. Puesto que solo puede garantizarse la libertad de todos, y vuelvo a poner todos en mayúsculas, si hay respeto por las mismas. Y aquí hay un debate filosófico sobre el que no podemos entrar, ¿no? Somos libres, nuestras acciones están condicionadas. El espiritismo, en su visión espiritualista, tiene argumentos para decir que efectivamente nosotros somos libres. Ahora, libertad no en el sentido de que cada quien haga lo que le dé la gana. Por lo tanto, el espiritismo propone en su propuesta ética la libertad de expresión y va a trabajar por ella, la libertad de conciencia religiosa, de ideología y cualquier tipo de libertad que no atente contra los derechos de los seres humanos. Y por último, Allan Kardec habló de la ley de justicia, amor y caridad. Y aquí es muy importante porque habla de la justicia, pero también la analiza junto al amor y la caridad, que yo voy a traducir por humanidad. Porque, ¿qué es la justicia? ¿Cómo podríamos definir la justicia? Quizás podríamos definir la justicia diciendo que consiste en dar a cada uno según sus méritos. Ahora bien, ¿cómo establecer lo que cada quien merece? ¿Cómo establecer lo que merece una persona que ha matado a otra? Lo ha hecho no de una forma involuntaria, sino ha sido un crimen. ¿Cómo establecer lo que merece la persona que ha violado a una mujer? ¿Cómo establecer lo que merecen aquellos que se dedican a la trata de personas,
que se dedican a traficar con drogas, con el daño que esto hace. ¿Cómo establecer lo que merecen esas personas y cómo establecer la justicia a este respecto? Por eso, la justicia, y Allan Kardec fue muy sabio y previsor, la unió al amor y a la caridad. Y yo empleo el concepto humanidad. Es verdad que una persona que ha matado, que es criminal, que es violador, no puede estar en la sociedad. La sociedad debe prevenirse de esas personas. Esa persona debe estar en la cárcel, pero debe ser tratado con humanidad. Debe ser tratado no teniendo en cuenta, como ha hecho esto, se le va a despreciar, se le va a apartar e incluso se le va a maltratar. No. Esa persona, a pesar de que la justicia pueda determinar, esa persona debe ser tratada con humanidad. Por una razón, porque es un ser humano. Y porque como ser humano tiene una dignidad intrínseca por su propia naturaleza de ser humano. Y por lo tanto debe ser tratado con humanidad. De esta forma, la justicia debe ir siempre asociada a los conceptos del amor, de la humanidad, de la solidaridad. Y ya para terminar, dejadme un momentito que mire, vale, tengo tiempo. Para terminar, vamos a hablar de un concepto sobre el que me gustaría expresar una reflexión. Y es sobre el concepto de caridad, que se emplea mucho en el medio espírita, porque Allan Kardec, en el Evangelio según el espiritismo, pero también en el libro de los espíritus, hizo de la caridad la virtud por excelencia. Y me gustaría traer unas reflexiones en cuanto a la palabra caridad y la palabra que actualmente la está sustituyendo en ciertos medios, sobre todo laicos, que es la palabra solidaridad. ¿Qué sería más correcto? Por lo menos dentro del espiritismo, en una visión laica, en una visión libre pensadora. Utilizar la palabra caridad o el concepto que implica la palabra caridad, o utilizar el concepto de solidaridad. La definición de ambas palabras las presenta similares. Y si nuestro argumento va a ser únicamente por las definiciones que podemos encontrar, sería indistinto utilizar caridad o solidaridad, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que hay algo más profundo en el uso, por lo menos dentro del movimiento espírita, de estas palabras. ¿Por qué? Y esto es una pregunta que debemos hacernos. Las instituciones que realizan algún bien a la sociedad y que son laicas, actualmente no emplean la palabra caridad. Es más, a ver, no es una obligación de no emplearla, ¿no? Pero evitan que se emplee. Se puede pensar que esto ha sido por una cuestión eminentemente religiosa. Y hay algo ahí, ¿no? Pero es solo por una cuestión religiosa. Es solo el factor religioso, porque la caridad está profundamente vinculada a prácticas religiosas, por el que actualmente no se utiliza en los medios laicos la palabra caridad, sino la palabra solidaridad. No es así. Históricamente, la caridad se ha realizado de forma vertical. La caridad siempre supone a alguien que tiene, que da algo a otra persona que no tiene. Y de alguna forma, el que no tiene quedaba obligado delante de la persona que da. Este es el concepto general, histórico, que está vinculado a la caridad. De hecho, cuando hablamos de acciones caritativas, siempre se tiene en mente aquel que da, nunca aquel que recibe. Por lo tanto, hay una posición vertical de uno que está por encima que atiende a otro que está por debajo, en cualquier sector en el cual se quiera emplear el concepto de caridad. Pero con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dimos cuenta, o se dio cuenta la sociedad, y los que han estudiado este tema, fundamentalmente dentro de ámbitos de sociología, que todos tenemos derecho a, por el simple hecho
de ser seres humanos. Y en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos están establecidos unos derechos que son intrínsecos en nuestra condición de ser humanos y que nos dan dignidad. Por lo tanto, no se puede dar algo a alguien que ya lo tiene. Y por eso el concepto de caridad es un concepto que se ha eliminado dentro de las instituciones laicas. Le voy a poner un ejemplo que creo que nos va a ayudar a comprender mejor esto. Vamos a suponer, históricamente, la mujer no ha tenido los mismos derechos del ser humano. Por ejemplo, en la Revolución Industrial la mujer ganaba un 20% de lo que ganaba el hombre por el mismo trabajo. Históricamente la mujer nunca ha tenido reconocidos los mismos derechos del hombre. Imagínense que yo, como hombre que soy, digo, no, esto no está bien. Yo voy a trabajar para que a la mujer se le reconozcan sus derechos. Voy a trabajar para que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre. Y voy a trabajar por caridad hacia la mujer. Yo creo que si a las mujeres yo le digo que estoy trabajando por caridad hacia ellas, me van a decir, no, ¿cómo vas a trabajar por caridad hacia nosotros si nosotras estamos reclamando simplemente un derecho que tenemos? No es una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia. Es una cuestión de que algo estaba mal y hay que corregirlo. Por lo tanto, no se puede hablar de caridad. No es por caridad que yo voy a trabajar para que la mujer tenga los mismos derechos del hombre. Es que la mujer, por su condición de ser humano, debe tener los mismos derechos del hombre. Es que es una cuestión de justicia. Otro ejemplo. Por ejemplo, históricamente a los homosexuales no se les ha concedido una serie de derechos que como seres humanos deben tener y tienen de hecho. Ahora bien, yo voy a trabajar para que los homosexuales adquieran sus derechos. Y yo les digo, lo estoy haciendo porque yo soy una persona que tiene mucha caridad. Me van a decir, mira, métete la caridad por ahí, ¿no? No queremos la caridad. Queremos que trabajes porque entiendas que nosotros, al igual que tú, tenemos los mismos derechos de unirnos en matrimonio, de adoptar un hijo, de poder mantener relaciones. Porque es una cuestión de justicia que una persona que es homosexual tenga los mismos derechos de una persona que es heterosexual. Entonces, nadie aceptaría ni diría que colabora con ese colectivo y para que ese colectivo tenga la igualdad por una cuestión de caridad. Ahora bien, ¿por qué en la pobreza sí empleamos el término caridad? ¿Acaso la persona que es pobre no tiene derecho por su condición de ser humano, igual que cualquier otro, de tener los mínimos recursos y de tener una vida igual de digna que cualquier persona que tenga? ¿Por qué en unos aspectos, cuando se vulneran derechos humanos, no podemos emplear la palabra caridad y en otros sí debemos emplear la palabra caridad? Si estamos de acuerdo que no es correcto y que es denigrante emplear la palabra caridad para las personas que, por ejemplo, son homosexuales y que están reivindicando sus derechos, debemos llegar a la conclusión de que es igual de denigrante emplearlo cuando se trata de atender a la pobreza, etc. Porque el problema es que nadie debería estar en la pobreza. Restituir la dignidad en cuanto a los medios que tiene una persona para subsistir no debería ser un acto de caridad, debería ser un acto de justicia, porque lo que no es correcto es que se dé ese caso de injusticia. Por lo tanto, por esta razón, las instituciones laicas no emplean la palabra caridad, porque no se trata de un acto de caridad, sino de un acto de restituir aquello que debía ser dentro de un orden natural. De esta forma, y desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, por lo menos yo lo hago, me gusta más emplear el concepto y la palabra solidaridad que la palabra caridad. Y ya para terminar,
Me gustaría recomendarles dentro de este tema un libro del que ha hablado Yolanda cuando ha hecho la presentación, de Yassira da Silva y Milton Medrán, que tiene por título Espiritismo, Ética y Moral. En este libro creo que van a encontrar las bases éticas del espiritismo muy bien desarrolladas y muy bien explicadas. Este libro pueden descargarlo entrando a cepainternacional.org y van a encontrar esta primera página y aquí tienen colección Libre Pensar, Espiritismo para el siglo XXI. Si hacen clic aquí, van a llegar a todos los libros de esta colección y van a poder descargarlos. Bueno, pues por mi parte creo que he cumplido la hora, sí. Es todo. Muchas gracias por la atención que me prestaron y bueno, si hay más cuestiones para analizar, pues estaría encantado en la medida de lo que pueda de analizarlas. Gracias, Juanjo. Excelentes reflexiones nos dejas para este domingo y para todo lo que es esta semana. Siempre. Con un lenguaje muy actualizado y creo que en esa orientación nos dirigimos todos. Creo que tienes algunas preguntas, Yacirita. Le cayó la... Yacira. Disculpe, profe, ya aquí estoy. Ajá. Ok. Una primera pregunta de Rodolfo Ferreira. ¿Las leyes naturales o éticas espíritas se adaptan fácilmente a otras culturas? Ejemplo, orientales y otras, ¿no? Bueno, la ley natural no se adapta al ser humano. Es el ser humano el que se debe adaptar o debemos adaptarnos a la ley natural. Por ejemplo, yo no puedo decir que la fuerza de la gravedad se adapte a mí. Soy yo que me tengo que adaptar a esa ley. Pero la base de la ética espírita que hemos visto es una base donde, bueno, pues la importancia de los derechos humanos en los derechos de los seres humanos, en todas sus más amplias exposiciones, eso es algo universal y por lo tanto es algo que puede estar y puede ser analizado desde cualquier cultura, desde cualquier sociedad. Claro, si ahora yo digo que mi ética es cristiana y entonces ya estoy excluyendo a aquellos que no tengan una ética cristiana. Pero la base ética del espiritismo, al estar fundada en una ley natural, es asimilable por cualquier cultura. Las leyes morales de las que hemos estado hablando, trabajo, sociedad, etcétera, son conceptos que se pueden estudiar desde un ámbito ético independientemente del momento, independientemente de la situación geográfica de la que estemos hablando. Claro, cada quien hará una visión de acuerdo a su cultura, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que la igualdad entre hombre y mujer es algo positivo. Y esto creo que cualquier cultura lo puede entender. Otra cosa es que por diversas razones haya culturas que no lo acepten. Pero el concepto está ahí y el concepto tarde o temprano llegará a todas las culturas. Ok. Una pregunta de Luis. ¿Seguir las leyes éticas morales tienen consecuencias a nivel espiritual? Bueno, aquí la cuestión es que el espiritismo no hace una propuesta de decir es que esto hay que seguirlo, ¿no? Lo que el espiritismo propone es que esas leyes o que esas propuestas éticas hay que analizarlas, hay que reflexionar sobre ellas. Y una vez que se analizan, una vez que se reflexionan, nosotros
las asumimos, pero las asumimos por una acción de la razón, por una acción de la inteligencia. Y por supuesto, cuando nosotros tenemos un comportamiento de acuerdo con determinadas propuestas éticas, esto va a repercutir en nuestro progreso, tanto a nivel material como a nivel espiritual. Y cuando digo a nivel material no me refiero económicamente, etcétera, me refiero a nuestra vida emocional dentro de la materia. Claro que tiene mucha consecuencia en nuestras vidas. No tengo más ninguna otra pregunta. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna. No tengo ni más ninguna. Tienes puras felicitaciones, Juanjo. Creo que el tema ha quedado muy claro. Si te invitamos a hacer alguna reflexión final, sería excelente que la compartieras con nosotros. Nada, simplemente agradeceros a todos vosotros y vosotras por haber participado en esta jornada. Lo que dije al inicio, la base del espiritismo, aunque el espiritismo presenta una filosofía y una serie de conceptos filosóficos en cuanto a nuestra naturaleza, todo esto tiene una repercusión en nuestra base ética. Es decir, no podemos entender el espiritismo sin esta parte ética, sin esta parte de compromiso del espírita, en primer lugar con uno mismo, con su propio crecimiento, pero también con los demás y por lo tanto con la sociedad. La propuesta espírita es una propuesta profundamente social. Los grandes espíritas siempre han visto en el espiritismo esa propuesta social, esa propuesta de compromiso, de mejorar las estructuras, no por intermedio de actividades caritativas, sino por intermedio de cambios de estructuras y por intermedio de reformulación de conceptos y por intermedio de la educación. Y creo que la propuesta ética que hace el espiritismo es una propuesta profundamente educativa, porque solo podemos cambiar, solo podemos reformar algo cuando realmente se entiende tanto qué es lo que hay que reformar como por qué hay que reformarlo. Por eso la propuesta ética del espiritismo no puede estar disociada de una visión racionalista del ser humano, de la vida y de todos nosotros. Entonces, simplemente un poco repetir lo que propuso ya Allan Kardec, y que esa ética, como hemos visto, no es una mera ética evangelista. Hay tantas cuestiones que no están en los evangelios. No podemos hablar a día de hoy que la moral espírita es una moral evangélica. No, es una moral muy profunda que aborda muchas cuestiones que en los evangelios no están ni de lejos analizadas. Y nada, simplemente agradeceros a vosotros por esta oportunidad, ¿no? Nada, Juanjo, te damos un aplauso entre todos. Muchas gracias por tu participación y los invitamos a inscribirse en el seminario que realizaremos el próximo sábado 24 con el profesor John Aizurua. Tendencias en el espiritismo internacional será el tema. Un abrazo para todos. Los esperamos el próximo sábado. Hasta luego, muchas gracias. Mucho cariño. Adiós.